En ese día estaremos iniciando nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración, en donde vamos a estar ofreciendo y brindando estudios de la palabra de Dios con el tema Tiempo a solas con Dios. La idea es que usted y yo podamos crecer en el conocimiento, la intimidad y la comunión diaria con el Señor. Durante 40 días entonces vamos a estar estudiando sobre ese tiempo, de la importancia de tener un tiempo a solas con Dios, en el cual usted va a tener la oportunidad de orar, de ayunar, de también tener devoción con Dios y ciertamente está aprovechando para estudiar también su Santa Palabra. Durante esos 40 días nosotros vamos a dividir ese tema, tiempo a solas con Dios, por 6 semanas. En cada semana vamos a estar estudiando diversos asuntos, pero ese estudio vamos a dividirlo en 6 semanas y la primera semana, que es esa en la cual estamos, vamos a estudiar sobre la importancia de nos identificarnos con Cristo a través de ese tiempo a solas con Dios. En la semana 2 vamos a estudiar sobre la intimidad con Dios. En la tercera semana vamos a hablar sobre el poder de la oración. En la semana número 4 vamos a trabajar sobre la Biblia es nuestra base de vida. Na semana número 5 vamos falar sobre o poder de la palavra de Deus. E na semana número 6, que será nossa última semana, vamos estudar sobre o avance que a palavra de Deus ha tenido entonces em todo o mundo. Por isso, eu lhe quero invitar a me acompanhar em la primeira meditação del dia de hoje. Estaremos falando sobre a importância de nos assemelharmos ao Senhor Jesucristo a diário. Por isso, então, o tema que eu vou tratar em esse momento, em nosso primeiro dia, e acá é importante que você nos siga durante todos esse dia acá por tu emissora La Gracia de Deus 87.7 FM, e assim você poderá então estar acompanhando dia em dia. Serão 40 dias que nós estaremos durante essa campanha de ayuno e oração com a importância de termos então um tempo a solas com Deus. Então, le quero invitar em la primeira semana para estudarnos o primeiro tema, que será semelhantes al Senhor Jesucristo. Por isso, le quero invitar a abrir sua Bíblia para que podamos fazer a leitura em la palavra de Deus, em la carta del apóstolo Pablo a los Romanos. Sempre estaremos leyendo a palavra de Deus. E o primeiro passagem que nós vamos a ler em esse tempo será em la carta del apóstol Pablo hacia los romanos. Estaremos leyendo el capítulo número 8, versículo número 29, y dice así la palabra del Señor. Por tanto, a los que de antemano conoció, también los predestinó para serem conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El proyecto de Dios es que cada cristiano sea entonces semejantes al Señor Jesucristo. Es eso que Pablo está enseñando a los romanos en el capítulo 8, versículo número 29. La cita que leímos nos dice, Dios nos ha escogido para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Claro que acá no está haciendo referencia a que nosotros vamos a ser el imagen físico del Señor Jesús, sino que está hablando sobre la importancia de imitarnos en nuestra vida, en nuestro andar diario, las cualidades, el carácter y todas las características espirituales del Señor Jesús. El hecho de ser el unigénito, o sea, el único que fue generado, Hijo de Dios, implica que Él tiene en su ADN las mismas características y atributos del Padre. Él continúa siendo Dios con todos los atributos santos y justos de la divinidad, y en su encarnación asumió temporalmente las limitaciones de la humanidad, pero mantiene o mantuvo completamente su santidad. O sea, las limitaciones de la humanidad Cristo experimentou durante seu tempo acá em la vida em esse mundo, deixando a um lado seus atributos divinos, aunque los tenía, pero decidiu não hacer uso de ellos, e certamente sigue com a forma humana em los dias actuales, pero também haciendo uso de sua divinidade.
Cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento espiritual, recibimos entonces esa nueva vida en Cristo. Eso significa que la vieja vida fue crucificada con Cristo y ganamos una nueva vida. Por eso, la Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo se hizo nuevo. Somos entonces nuevas personas, tenemos entonces las mismas habilidades y hábitos de la vida pasada, eso no podemos olvidarnos. Aunque andamos en novedad de vida, seguimos con el mismo cuerpo. Por eso entramos en un proceso de Dios hacia nosotros y ese proceso llamamos santificación a través del Espíritu Santo. Por eso la importancia de crecer a diario espiritualmente y una de las maneras de crecer que vamos a observar es teniendo entonces un tiempo a solas con Dios. El crecimiento nos va a ayudar a hacernos semejantes a Jesús en su carácter y santidad. El patrón de Dios es muy elevado. Él espera que cada seguidor de Cristo sea semejante a Él y también imite sus procedimientos. La pregunta que podemos hacer y que debemos hacer en ese tiempo es, ¿usted y yo hemos sido semejantes a Cristo? Nosotros tenemos las mismas cualidades de vida y del ejemplo del Señor Jesús. La única manera de sernos identificados con Cristo es por medio de tener una vida llena del Espíritu Santo que nos hará producir los frutos espirituales que Pablo dice a los Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, diciendo, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra esas cosas no hay ley. Es interesante observarnos que dentro de esas características y cualidades de Cristo que nosotros debemos tener, yo quiero destacar en ese estudio 4 características de Cristo que nosotros debemos tener para asemejarnos a Él y así también disfrutar de esa comunión con Dios. La primera de ellas es la cualidad del amor. Nosotros necesitamos amar como Cristo. Mateus capítulo 9, versículo 36 nos dice, viendo él la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban aflitas y cansadas como ovejas que no tienen pastor. Jesús entonces vio a aquellas personas necesitadas y cargadas con un amor diferenciado. Jesús tuvo el mismo carácter del Dios de amor y también manifestó ese amor hacia las personas. Cuando él vio la multitud, tuvo compasión. Es como que sintió un dolor en su interior porque vio que estaban en situación de perdición y de miseria. Él no solamente amó a aquellas personas, pero la Biblia dice que los amó hasta el fin. Eso es dicho en Juan capítulo 13, versículo número 1. Por eso usted y yo tenemos que aprender a tener ese amor de Cristo. Entender que personas valen mucho más que cosas. Muchas veces hemos menospreciado a aquellos al cual Dios ama y se importa también con ellos, que podamos aprender a amar así como el Señor Jesucristo. En segundo lugar, es importante tener la obediencia que Cristo tenía. Identificarnos con Cristo a través de la obediencia. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, habla de esa vida de obediencia del Señor Jesús y que nosotros también debemos tener. Pablo dice, tiende en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, pues Él, existiendo en forma de Dios, no tomó por usurpación el ser igual a Dios, sino que, asimismo, se esvació, asumiendo la forma de siervo, tornándose en semejanza de hombres y reconocido en figura humana, asimismo se humilló, tornándose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo fue una obediencia radical. Él quería hacer la voluntad de Dios. La cita nos enseña que él fue obediente hasta mismo la muerte. Y esa muerte fue la peor de las muertes, que fue la muerte de cruz. Dios exige obediencia de sus hijos y por eso, si queremos ser como Cristo, tenemos que aprender a obedecer.
La tercera característica que podemos observar en la vida de Cristo que nosotros debemos tener es una vida de oración. Es interesante que la Biblia, siempre que habla de Cristo realizando alguna obra para Dios, toma primero como ejemplo su vida de oración. En el libro de Marcos, el libro que más relata de manera más rápida la vida de Cristo, habla en el capítulo 1, versículo 35, levantándose en la madrugada, salió, fue para un lugar desierto y allí oraba. Necesitamos aprender a orar como Jesús. Él levantaba muy temprano para orar y buscaba un lugar solo, sin interrupciones, para tener su comunión íntima y diaria con Dios. En aquellos días, Lucas también registra, capítulo 6, versículo 12, se retiró para el monte con el objetivo de orar y pasó entonces toda la noche en oración. No solamente en las madrugadas que vemos al Señor Jesús orando, sino que Él pasaba toda una noche en oración. Si queremos identificarnos con Cristo, si queremos aprender a vivir vidas controladas con el Espíritu Santo, tenemos que tener el amor de Cristo, obedecer como Cristo y orar como Cristo. Por eso es importantísimo tener ese tiempo a solas con Dios. El cuarto y último ejemplo que les quiero dar en el día de hoy es sobre la importancia de identificarnos con Cristo a través del servicio. En Marcos capítulo 10, versículo 45 es dicho, pues el propio Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para servir y dar su vida en rescate por muchos. Juan capítulo 13, versículo 12 dice, después de le haber lavado los pies, tomó su vestidura, y volviendo a la mesa les preguntó, ¿ustedes entendieron lo que yo he hecho? Por eso es importantísimo identificarnos con Cristo a través del servicio. Nosotros, que nos gusta muchas veces que las personas nos sirvan, si queremos identificarnos con Cristo, tenemos que servir. Jesús siempre es identificado en la Biblia como un siervo. Eso contraría las ideas y los valores de nuestro mundo actual. Los valores están tan invertidos en nuestra sociedad que muchas veces nosotros nos alegra ser servidos ao invés de servir. En el reino de Dios, lo que vale la pena es el servir. Por eso, aprendamos que en el reino de Dios, el más grande es el que sirve. Debemos asumir entonces la posición de siervos y servirle a Dios de todo nuestro corazón. Imagine cómo sería el mundo si las personas se dedicasen a ser entonces semejantes al Señor Jesús. Imagine cómo sería la iglesia si cada hermano viviera una vida en amor, en obediencia, en oración y sirviendo los unos a los otros. Ciertamente vamos en esos 40 días seguir aprendiendo que ese es el deseo de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida, para mi vida y para su vida. Por eso le invito a nos acompañar y seguir con nosotros en esos 40 días de ayuno y oración, entendiendo la importancia de tener un tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, la intimidad y la comunión con el Señor. Mi oración y deseo es que usted en ese momento también pueda orar al Señor, agradeciendo a Él de corazón por lo que Él ha hecho por usted, por la salvación, por el amor que Él ha tenido para con usted. Dígale también a Él lo cuánto usted quiere ser semejante a Cristo. Evalúe su vida, identifique las áreas de su vida que usted todavía tiene que cambiar para que usted pueda crecer en la semejanza al Señor Jesús. En tercer y último lugar, ore al Señor, pidiendo que el Espíritu Santo le ayude a amar más, orar más, obedecer más y servir más, así como el Señor Jesús. Que el Señor te bendiga. Nos volvemos a vernos mañana. Que el Señor te pueda bendecir. Saludos y bendiciones a todos.